Sí, mire, de hecho me parece interesante porque hay muchos de los factores que están dentro del nivel secundario que corresponden también al nivel primario que sería importante resaltar, ¿no? Sobre todo cuando uno hace un diagnóstico previo a la elaboración de la sesión de mediación de lectura o la sesión en general de la lectura, ¿no? El diagnóstico que nosotros generamos es en cuanto a qué es exactamente lo que les agrada a los estudiantes, qué podría generar una emoción frente a esto, pero lo que sucede usualmente en el nivel de primaria, y es algo que seguramente los docentes que nos acompañan podrían también tener cierta incidencia y tienen una experiencia similar, es que es el primer espacio de formación. Y muchas de las cositas que van a ir pasando dentro de nuestro espacio de aula corresponderán a unos comportamientos medianamente extraños o comportamientos que van a ir en cierta forma normándose o corrigiéndose a través de este tiempo hasta llegar al nivel secundario, ¿no? En ese sentido, en el nivel primario, nosotros consideramos dentro del proceso de diagnóstico poder tocar pequeños temas, algunas problemáticas que sucedan dentro del aula, comprender también que hay situaciones dentro del aula que nos van a invitar a poder desarrollar ciertas acciones y prácticas para que se pueda generar un espacio, un ambiente mucho más tranquilo dentro de, pero sobre todo también identificar cuáles podrían ser las fórmulas en las que nosotros vamos a poder acercarnos al estudiante, sobre todo entendiendo que es un estudiante que viene de una etapa de nivel inicial donde prácticamente todas las acciones que se realizaban podían ser o cantadas, o con rimas, o con retahílas similares, y podría esto haber generado un espacio de confianza en sí. Y ven a la etapa también de la educación primaria como un espacio no tan confiable, ¿no? Porque ya hay niños bastante más grandes, hay otros niños que también están a otro comprenden de distinta manera y seguramente analizamos los procesos de manera distinta, pero sobre todo es importante efectuar aquí que es importante dentro del diagnóstico identificar las etapas en las cuales estamos ingresando dentro del aula. Creo que podría ser este ser un punto primordial para poder ejecutar ciertas acciones dentro del diagnóstico y dentro del proceso ahora ya más inmiscuidos en la parte del desarrollo de la sesión. Yo creo, y evidentemente lo has comentado, el desarrollo de una lectura en voz alta creo que es una de las actividades que no tiene pierde en ninguno de los niveles. Y me parece importante también ver que esta lectura en voz alta, sobre todo para niños de primero a tercer año, sean medianamente con libros, textos que tengan ilustraciones, estos libros que denominamos libros álbumes, o si no, poder considerar algún tipo de libro ilustrado que les permita a ellos poder analizar ciertos sucesos. Es importante que la elaboración del plan lector que se ejecuta de manera previa tenga esta intención también de que ellos puedan explorar el tema de las imágenes mucho antes de anteceder al tema de la grafía en sí, ¿no? Un texto con mucho texto, bueno, un libro que tiene mucho texto, evidentemente para un primer, segundo y tercer año de primaria podría resultar, más allá de un hecho anecdótico, también un hecho que podría tener ciertas dificultades para su análisis. Cuando hablamos ya de tercero a cuarto, quinto y sexto de primaria, podemos entender que los textos podrían tener una mayor cantidad de palabras. En ese sentido, hay un vocabulario necesario que hay que analizar durante el proceso de la mediación de lectura o dentro de la sesión de lectura en sí, y sobre todo buscar textos que nos inviten a nosotros a reconocer un vocabulario bastante más amplio. En ese sentido, hay que intentar, en la medida de lo posible, por ejemplo, no solamente realizar un silabario o eh, un dictado de oraciones, un dictado de palabras para que podamos conocer ello, sino que también podamos contextualizar las palabras que se van a ir dirigiendo. Es importante porque, en suma, lo que se busca dentro del currículum nacional para el egreso del niño de primaria es que esta persona sea una persona que pueda aplicar procesos creativos para sus acciones. Y eso nos lleva también al proceso, o bueno, a uno de los procesos, que es el hecho de, y bueno, ya hablamos del inicio, hablamos del desarrollo, y ahora vamos a hablar de la parte final de la sesión de mediación, que es donde nosotros debemos involucrar la creatividad para tener un acceso no solamente al vocabulario, sino tener un acceso con el aprendizaje. Hay un autor, por ejemplo, en este caso, si es que no me equivoco, es Vygotsky, quien mencionaba
que si nosotros juntamos, por ejemplo, un espacio de creatividad más un espacio de vocabulario, lo que vamos a encontrar es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el vocabulario nos ayuda a comprender aquellas cosas que transcurren, no solamente en el mundo, sino también en los textos, y el texto nos ayuda a nosotros a contextualizar situaciones que transcurren dentro de nuestras casas, que transcurre dentro de nuestros procesos de amistad, que transcurre dentro de nuestro propio yo, ¿no? Y si hablamos de nuestros pequeños espacios en los que nosotros vamos a identificar estos momentos con la lectura, podemos identificar también que existe una extrapolación, una forma en la que nosotros podemos identificar pequeños accesos con pequeños comentarios y argumentos que posteriormente en secundaria nos va a servir muchísimo si queremos llevarlo a la etapa de la oralidad con comentarios o si queremos llevarlo también a la etapa de la escritura con algunos otros comentarios escritos. Es importante que en este momento tengamos en cuenta que en ambos niveles no hay la necesidad obligatoria de utilizar únicamente la narrativa. Hay textos, de hecho poesía que está elaborada en libros álbum que podría ser interesante también poder analizar. Una experiencia cuando estuve en Cusco. ¿En qué distrito? En Quillabamba, hermoso lugar de Quillabamba, ¿no? Entonces ahí estaba en un encuentro con muchos docentes y un docente nos comparte su experiencia ya y no solamente él, sino muchos docentes compartieron la experiencia de que la importancia, ¿no? De incluir, la inclusión es importante, el sentido de interculturalidad, ¿no? Comentaron que ese respeto, ¿no? Esa admiración que sentían por José María Arguedas, ¿no? Y la importancia de, para ellos, para fortalecer su identidad, eh, hacer conocer, ¿no? Compartir cuentos, novelas, ¿no? Incluir dentro de su corpus, dentro de su canon, dentro de su corpus, las obras de José María Arguedas, ¿no? Por ejemplo, también a Washington Delgado también, ¿no? Entonces también era la importancia de que conocer a los escritores de su propia zona. Eso era importante, ¿no? Porque hemos pasado en un tiempo donde los textos que se imponen son textos que de alguna manera no están ligados a su realidad. Entonces, para ellos era importante que formar la identidad también y la trayectoria lectora con escritores que sean de su propia zona, ¿no? Y ahí va el sentido de inclusión e interculturalidad, ¿no? Porque recordemos pues, que el gran Arguedas es el gran propulsor, ¿no? De incorporar el quechua dentro de la literatura, ¿no? Y hablar obviamente sobre las propias realidades de, de los diferentes contextos, ¿no? Es importante la conexión que sentían con este escritor importante de nuestra literatura, ¿no? Claro, y de hecho afianzarse en el tema de la apropiación del contexto en el que nosotros estamos desarrollando este espacio de lectura, esta sesión de lectura de manera conjunta con ellos. Tomando en cuenta que no solamente hay que limitarlos o limitarnos únicamente al canon que se profesa idealmente en una situación capitalina, ¿no? Sino que también identifiquemos que hay otros espacios, que hay otros temas que podríamos tocar que evidentemente nos van a permitir relacionarnos con nuestro espacio en comunidad y sobre todo formar nuestra propia sentido en la comunidad. Y eso quiere decir también que nosotros podemos sacar un poquito el espacio, no solamente dentro de nuestras aulas, sino que también podemos experimentar, poder hacer lecturas en espacios no convencionales, como por ejemplo los parques, si queremos, por ejemplo, conocer mayor a detalle, si identificamos situaciones que transcurren dentro de nuestra localidad, podemos también ir y evidenciarla, y nosotros como docentes también podemos, si tenemos la posibilidad de poder rescatar en ese sentido y generar estas acciones de manera conjunta con nuestros estudiantes. Además de ello, hay que considerar que la comunidad no debe quedarse ajena a estos procesos de lectura, ¿cierto? Y sobre todo, más que todo, cuando hablamos de rescate de nuestras postulaciones ancestrales, de esta recuperación de la memoria que debemos tener dentro de nuestra comunidad. Es interesante lo que mencionas porque me recuerdo que los docentes comentaban, ¿no? Decían, y de alguna manera les parecía novedoso el tema del enfoque de mediación lectora, pero de alguna manera ellos a nivel de la práctica sí habían llevado ese tipo de intervenciones y mencionaban, yo llevaba a mis alumnos a que realicemos sesiones de lectura al patio, ¿viste? Y era otra experiencia. Y de alguna manera ellos ya, de alguna manera, a nivel pragmático,
ya lo habían hecho, ¿no? Entonces, podemos expandir, ¿no? Su experiencia, los estudiantes, por ejemplo, puede ser en el campo, en la chacra, puede ser en bibliotecas comunales, podría ser, ¿no? En centros culturales, podría ser que se conecten más a su entorno, a su naturaleza, porque la comunidad rural es mucha conexión con la naturaleza. Claro, ese es un proceso Ujú. de mediación de lectura, que es un proceso ya un proceso de mediación cultural. Este proceso de mediación cultural es un proceso sensible para la comunidad donde nosotros vamos a identificar qué factores han sido ajenos o externos que han ido llegando a través del texto y qué otros factores son en realidad aquellos que han ido transcurriendo dentro del espacio. Eso me lleva a pensar y de hecho hay una anécdota también bastante interesante. Yo también tuve la oportunidad de ir a Cusco, bueno, en este caso a Paucartambo, y en Paucartambo nosotros tuvimos una experiencia también de manera conjunta con los docentes, pero ellos identificaron, por ejemplo, que la primera forma de lectura que han tenido como comunidad no ha sido directamente una lectura con los libros, sino fue a través de los telares. Y de hecho una de estas señoritas trajo un telar, tenía un telar de hecho amarrado, en la parte abdominal, y esta señorita me comentaba que tenía una simbología en específico, ¿no? Se veían algunos detalles como por ejemplo flores y algunas construcciones de algunos animalitos que aparecían dentro del telar, y ella empezaba a contar una historia. Entonces, bajo ese formato de la oralidad es donde nosotros transcurrimos y deslindamos completamente de otra cultura y nos embellece y nos hace mucho más rica en estos lugares en los cuales hemos ido transmitiendo información. Interesante lo que estás comentando, porque entonces entendemos que el concepto de lectura no se rige específicamente a la escritura, Así, al texto, ¿no? El sentido de lectura para la construcción de sentidos se puede manifestar en cualquier formato, ¿no? Podría ser, como tú mencionas, en los telares, en mate virulado, podría ser en las cerámicas, en las esculturas también, ¿no? Entonces es interesante también porque mencionas que su primer relación no tiene que ver con textos, pero incluso se han formado dentro de sus propios entornos personales, familiares, comunales. De repente, cuando algún familiar les ha contado algún tipo de mito, leyenda, creencia popular que se manifiesta en esa determinada comunidad. Entonces, hay distintos saberes que no llegan en el conocimiento occidental o general, ¿no? Es interesante poder rescatar y de repente se puede hacer como una actividad, generar un texto, un libro, ¿no? Donde se puede incorporar todos los saberes de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, recopilar los mitos, las leyendas que los propios estudiantes han recogido de sus propios entornos familiares y crear un libro colectivo, ¿no? Es interesante eso, comenzar a revivificar la memoria de estos pueblos, ¿no? Darle valor, ¿no? Vida, ¿no? claro, porque es en realidad el valor que les pertenece y es el valor con el que comparten alegremente de manera conjunta con nosotros en nuestras sesiones, pero sobre todo también porque estos otros procesos se han dado a través de otros tipos de arte y se han instrumentalizados también. De hecho, hay un formato, la música, por ejemplo, muy propia de cada una de nuestras regiones, es también un espacio para que nosotros veamos y reivindiquemos por ese lado uno de los sentidos en los cuales gracias a esta construcción que se ha dado desde la oralidad, puede ser también una construcción escrita, ¿no? Que también vendría a ser un espacio interesante dentro de. Eso nos lleva a pensar que nosotros, quizás dentro de esta mirada del aprendizaje, podemos considerar que no de manera absoluta, quizás como una negatividad absoluta, no todos los procesos o no hay un proceso exacto para identificar eso. Creo que el enfoque de la mediación de lectura aplicada también en estos espacios dentro de la ruralidad tiende a ser verdaderamente importante, sobre todo porque permite que nosotros exploremos estos nuevos espacios y sobre todo porque nos permite también afianzar correctamente dentro de nuestro espacio como comunidad.